La brisa nocturna se enfrió, como si los muertos mismos susurraban secretos olvidados. ¿Qué podría ser más aterrador que la idea de que los espíritus que deberían descansar en paz todavía deambulan entre los vivos? Ricardo, un joven que había regresado a su ciudad natal después de un largo viaje, apenas sabía que su vida cambiaría para siempre esa fatídica noche. Al salir de la terminal de autobuses, se encontró rodeado por la tenue luz que rodeaba los vecindarios de su infancia, donde las sombras parecían bailar bajo la luz amarillenta de los postes. La ciudad previamente familiar ahora parecía un laberinto de misterios, y los ecos de las risas de los niños que habitaban sus recuerdos se volvieron inquietantes. Mientras esperaba un taxi, Ricardo notó una figura solitaria bajo un poste de luz. Una mujer misteriosa, con un sari blanco que brillaba a la luz de la luna, se le acercó con pasos silenciosos. La velocidad con la que se movió no era natural, y un escalofrío viajó por su columna vertebral. Su solicitud para acompañarla a su casa hizo fuego al corazón de Ricardo. Las leyendas locales siempre hablaban de las almas de penalización que se manifestaban a aquellos que se atrevieron a cruzar los límites del mundo de los vivos. Pero lo que más lo aterrorizaba no era solo la figura venidera, sino la sensación de que algo estaba por suceder, algo que desafiaría cualquier explicación lógica. Ricardo dudó. Algo dentro de él, una voz susurrante, le advirtió al peligro inminente. Sin embargo, la curiosidad y la necesidad de entender lo que estaba sucediendo lo llevó a seguir a la mujer, incluso si sus instintos gritaron para huir. El camino que viajaron era tortuoso, serpente a través de calles desiertas y misteriosas, donde los árboles viejos parecían vigilar cada paso que dieron. Sintió sus ojos invisibles de la ciudad observando, como si todo allí estuviera conectado por un cable invisible de historias sin precedentes. Pero lo que más le molestó fue el sentimiento de déjà vu que lo acompañó. La mujer parecía familiar, aunque no podía identificar dónde. Fue un recuerdo de la infancia o un eco de una vida pasada. La atmósfera a su alrededor se volvió cada vez más opresiva y cada paso que dieron parecía llevarlos más a un abismo de terror. Cuando finalmente se acercaron a las puertas de un cementerio, la mujer se detuvo abruptamente. Una triste sonrisa apareció en su rostro y antes de que él pudiera protestar, ella desapareció ante sus ojos, como un sueño que se desvanece cuando se despierta. El silencio que siguió fue ensordecedor, y lo único que quedaba era la sensación de que se había despertado algo terrible. En los días siguientes, la ciudad regresó a su ritmo normal, pero Ricardo no pudo olvidar a la mujer bajo el poste de la luz. Se encontró atrapado en un ciclo de preguntas sin respuesta y su vida diaria se convirtió en una lucha contra la paranoia, mientras que las sombras parecían acercarse cada vez más. Lo que no sabía era que muchos otros también habían cruzado los inexplicables. En un rincón de la ciudad, un grupo de amigos decidió desafiar a las leyendas que rodean un cementerio olvidado. Era una tradición local, una forma de ahuyentar los temores de la infancia, pero en cambio despertaron algo que debería permanecer dormido. Entre risas y bravuconería, Víctor, el escéptico del grupo, decidió correr entre las tumbas de los niños, desafiantes advertencias sobre lo que podría suceder. La emoción del momento rápidamente se convirtió en terror cuando regresaron a casa, descubrieron las manos de los niños en el polvo de su automóvil. El silencio que siguió fue pesado, un presagio de que lo que habían hecho no sería sin consecuencias. La ciudad, con sus secretos ocultos, se convirtió en un personaje en sí mismo, dando forma a las narraciones de Ricardo, Víctor y otros que de alguna manera estaban conectados a este lugar oscuro. La historia de João, cuya familia vivía junto a un cementerio, también comenzaba a entrelazarse con la de Ricardo. Creció rodeado de tumbas, sin miedo,
hasta que el terror comenzó a infiltrarse en su vida diaria. Las puertas temblaron, aparecieron figuras oscuras y una niña con cabello negro parecía asomarse fuera de su casa. A medida que se desarrollaba la trama, los encuentros aterradores con lo sobrenatural revelaron que los muertos nunca descansaron por completo. Las experiencias inexplicables, vinculadas no solo a los cementerios, sino también a los hospitales psiquiátricos abandonados, se hicieron eco por las calles y los callejones de la ciudad, como si una flota de misterio involucraba a todos los que se atrevieron a cruzar los límites de lo que se conocía. Esa noche, mientras Ricardo estaba luchando contra sus propios recuerdos y miedos, una nueva revelación lo esperaba. Pero cuando cayó la noche, sucedió algo inexplicable. La brisa nocturna continuó soplando, trayendo consigo un frío que parecía penetrar en los huesos de los que condujeron a la calle. Ricardo, después de la inquietante reunión con su esposa bajo el polo de la luz, comenzó a sentir que la ciudad estaba viva de una manera que nunca antes había notado. Con cada día que pasa, su mente se convirtió en un campo de batalla. Los recuerdos de la infancia, una vez encantadores y nostálgicos, ahora se mezclaban con sombras y susurros, y ya no podía distinguir lo que era real de lo que fue el resultado de su imaginación. La inquietud lo llevó a buscar respuestas. Decidió que necesitaba entender lo que había encontrado esa fatídica noche. La búsqueda de información lo llevó a la biblioteca de la ciudad, un lugar al que solía asistir de niño. El medio ambiente, con sus estantes polvorientos y el olor a papel viejo, parecía un refugio en medio del caos. Sin embargo, al entrar, la atmósfera pesada lo envolvió como una capa, y un sentimiento de que estaba siendo observado se hizo cargo de él. Allí, Ricardo encontró a Clara, una bibliotecaria que siempre fue amable con él durante su infancia. Ahora sus ojos llevaban un peso que no podía entender. «Llegaste a casa, Ricardo», dijo, con un tono de voz que mixta alegría y tristeza. Esta ciudad nunca olvida a los que partieron. No podía evitar la conexión que sentía claramente, como si ambos tenían una carga invisible. «¿Sabes algo sobre la mujer que vi la noche en que llegué?», preguntó, su voz casi un susurro. Clara dudó antes de responder, y el silencio entre ellos se volvió denso. Las leyendas hablan de una mujer que guía a los perdidos. A veces se parece a aquellos que necesitan ayuda, a veces a aquellos que deben enfrentar a sus propios demonios. El corazón de Ricardo disparó. Eso fue más de lo que esperaba. Recordó la sensación de déjà vu y la triste mirada de la mujer. Mientras habla, el estado de ánimo en el lugar cambió. Un grupo de jóvenes ingresó a la biblioteca, riendo y bromeando. Entre ellos estaba Víctor, quien ya había desafiado las leyendas del cementerio. Su presencia trajo una ola de tensión, y Ricardo sintió el peso de los recuerdos de lo que Víctor y sus amigos habían hecho. Era como si la ciudad se estaba reuniendo para un juicio. «Ricardo, es bueno verte», Víctor exclamó, ignorando las nubes de malestar que se cernía sobre los dos. Pero Ricardo no estaba dispuesto a dejar la ligereza de la conversación para dominar. «¿Recuerdas la noche en el cementerio?» La mirada de Víctor se apagó y la risa del grupo se disipó. «Solo una broma, hombre. No es nada. Sabes cómo son estas historias». Pero Ricardo no estaba convencido. «¿Viste las marcas en el auto, Víctor? No son solo historias». El choque entre ellos se intensificó y claramente, al darse cuenta de la tensión, trató de intervenir. «Tal vez estamos mejor para hablar de eso. Lo que pasó esa noche no puede ser ignorado». Ricardo sintió una mezcla de alivio y frustración. Necesitaba a alguien que lo entendiera. Lo que comenzó como una conversación inocente, pronto se convirtió en una acalorada discusión. Víctor se defendió a sí mismo, hablando de racionalidad y cómo todo tenía una explicación lógica. Pero para Ricardo, la lógica se había desvanecido. Las sombras se acercaban y no sabía cómo escapar. «No entiendes», dijo Ricardo, su voz temblando.
La ciudad está llena de secretos y estamos jugando con algo que no entendemos. No es solo una broma. La tensión aumentó y la atmósfera de la biblioteca parecía ser más pesada, como si los libros alrededor estuvieran absorbiendo la creciente angustia. En este punto, una nueva persona entró en la conversación. Era Ana, una amiga de la infancia que también había regresado a la ciudad. Ella siempre fue la más sensible del grupo, una chica que parecía darse cuenta de las cosas que otros ignoraban. Ricardo tiene razón, dijo con una mirada seria. También sentí algo extraño. Desde que regresé tengo sueños extraños, cosas que no puedo explicar. La revelación de Ana trajo un nuevo nivel de intensidad a la conversación. Víctor, aún escéptico, miró a Ana, buscando describirla, pero falló. El clima de incertidumbre los involucraba, y la ciudad parecía susurrar en respuesta. Clara, al darse cuenta de la gravedad de la situación, sugirió que todos se reúnan más tarde en la casa de Ricardo para discutir lo que estaba sucediendo. «Podemos tratar de averiguar juntos», dijo, y la idea, aunque cargada de tensión, trajo un ligero alivio al grupo. Esa noche, mientras la ciudad se zambulló en un silencio inquietante, Ricardo se preparó para dar la bienvenida a sus amigos. La casa, que una vez fue un hogar, ahora parecía un campo de batalla contra las fuerzas invisibles. Cada ruido, cada sombra, parecía amplificar sus miedos. Se sentó en la habitación, su corazón rápidamente, con la esperanza de que la conversación revelara verdades que habían sido enterradas durante mucho tiempo. Cuando llegaron amigos, el estado de ánimo estaba cargado de expectativas. Ricardo sintió que pasó lo que pasó. Estaban a punto de cruzar un límite. Lo que fue una reunión simple se convertiría en una confrontación con lo desconocido. Necesitaban enfrentar no solo lo que sentían, sino también las consecuencias de sus acciones, y sobre todo, tenían que averiguar si estaban listos para enfrentar los fantasmas del pasado que amenazaban con devorarlos. Con la ciudad respirando sombras, Ricardo se dio cuenta de que la verdadera lucha apenas comenzaba. La historia de cada uno de ellos estaba entrelazada con la de la ciudad, y las respuestas que buscaban no podían ser lo que esperaban. El misterio se volvió cada vez más intenso, y la línea entre los vivos y los muertos comenzó a deshacer, revelando un camino oscuro que estaban a punto de caminar. Ricardo se sentó en el sofá de la sala de estar, la luz amarillenta de la lámpara colgante que lanzaba sombras de baile en las paredes. La expectativa rondaba en el aire, como una nube pesada a punto de colapsar. Cuando sus amigos finalmente llegaron, la tensión parecía palpable, como si el entorno en sí fuera consciente de lo que estaba en juego. Todos se establecieron alrededor de la mesa, y Clara, que se sentó junto a Ricardo, ofrecieron una mirada alentadora. «Creo que debemos ser sinceros sobre lo que estamos sintiendo», comenzó Ana, rompiendo el silencio con una voz temblorosa. «Desde que regresé, he soñado con cosas que no puedo explicar, como si la ciudad estuviera tratando de advertirme de algo». La mirada de Ana, aunque notara, era lejana, como si estuviera luchando contra una marea de recuerdos que amenazaban con derribarla. «¿Sueños? Esto no es más que una coincidencia», dijo Víctor, su voz con voz. Pero Ricardo se dio cuenta de que había una debilidad en su tono. «La ciudad está llena de historias y leyendas. ¿Sabes cómo es, Ana?» Pero Ricardo no tenía razón. Rumiando la conversación que tuvo con Clara en la biblioteca, una sensación de que todo estaba conectado comenzó a formarse en su mente. ¿Qué pasa si no es solo eso? Él cuestionó su firme voz. ¿Qué pasa si realmente hay algo aquí que nos está afectando? Algo que no entendemos. La discusión se intensificó y las voces comenzaron a superponerse. Clara, al darse cuenta de que la situación se estaba volviendo insostenible, intervino. «Chicos, tenemos que concentrarnos. Lo que sucedió en el cementerio no puede ser ignorado. ¿Qué pasa si hay algo más?» Sin embargo, antes de que alguien pudiera responder, un choque repentino resonó fuera de la casa, haciendo que todos se sorprendieran.
El sonido era como una explosión, seguido de un silencio ensordecedor. Ricardo se levantó, su corazón en la garganta, y fue a la ventana. Lo que vio hizo que su sangre se congelara. Una figura oscura y encapuchada estaba parada en la acera, mirándolo directamente. «¿Quién es?», susurró Ana con los ojos muy abiertos de miedo. Ricardo sintió un resfriado en la columna vertebral. «No lo sé, pero necesito averiguarlo». Salió de la habitación. Sus amigos lo siguieron de cerca, aún tratando de demandar lo que acababa de suceder. Al abrir la puerta, la figura ya no estaba allí. Solo una brisa fría y la oscuridad de la noche lo crecieron. Miró a su alrededor, pero no había señales de alguien. «Esto es lo que yo llamo espeluznante», dijo Víctor, todavía nervioso. «Tal vez deberíamos volver», pero algo dentro de Ricardo lo detuvo. Una voz susurrante en su mente parecía instarlo a investigar. Dio unos pocos pasos de la casa, y luego un fragmento de memoria lo golpeó como un golpe. Recordó a la mujer bajo el poste de la luz, la mirada profunda y triste, y un sentimiento de déjà vu que lo involucró. Necesitaba saber si la figura de la noche anterior estaba relacionada con ella. «Ricardo, vuelve aquí», Clara exclamó, pero estaba decidido. Mientras se alejaba, un nuevo pensamiento atormentaba su mente. ¿Qué pasaría si la mujer no fuera la única? ¿Qué pasaría si hubiera más personas, más secretos escondidos en las sombras de la ciudad? Comenzó a caminar hacia el parque cercano, donde la brisa nocturna parecía susurrar viejos secretos. Tan pronto como llegó al parque, la oscuridad lo envolvió como una capa. Los árboles, con sus hojas secas, parecían murmurar, y sentía que estaba guiado por una fuerza invisible. En el fondo, sabía que no podía volver. La búsqueda de respuestas ahora estaba más allá de su control. De repente, un grito cortó el silencio de la noche. Fue Víctor. Ricardo regresó y vio que Víctor estaba arrodillado en el suelo, pálido como un fantasma. «Mirar», señaló algo en el piso. Ricardo y los demás se acercaron, y lo que vieron hizo que sus almas se congelen. Había una marca en el suelo, una especie de círculo diseñado con una sustancia oscura y viscosa, y en el centro, algo que parecía un amuleto viejo, cubierto de símbolos que no podían entender. Eso es lo que vi en el cementerio», murmuró Ricardo, su mente girando. «Un símbolo de protección. ¿Pero por qué estás aquí?» Víctor, ahora de pie, miró a Ricardo con una expresión de terror. «Si esto está aquí, significa que estamos en peligro. ¿Qué más no sabemos?» «Podemos averiguarlo», dijo Clara, su aspecto decidido. «Estos símbolos pueden tener un significado. Necesitamos entender eso». Pero mientras argumentaban, Ricardo comenzó a sentir presión sobre su mente, como si algo estuviera tratando de invadir sus pensamientos. Se encontró cuestionando su propia cordura. «¿Qué me está pasando?», pensó. «¿Me estoy volviendo loco? ¿O hay algo más aquí?» La sensación de que la ciudad estaba viva, que cada esquina escondía una parte de su historia, se intensificó. No podía ignorar las voces que ahora resonaron en su mente, mezclando pasado y presente. Los recuerdos de su infancia, los secretos guardados, todo parecía estar entrelazado con la realidad que estaba viviendo ahora. «Ricardo, ¿estás bien?», preguntó Ana. La preocupación en su voz lo despertó. Él la miró, sus ojos reflejando confusión y miedo. Tal vez deberíamos volver a la biblioteca», sugirió, su voz temblando. «Clara, ¿podrías ayudarnos a descifrar esto? Necesitamos entender lo que nos enfrentamos». Clara asintió, pero antes de que pudieran moverse, una sombra se movió de la periferia del parque. Todos se dieron la vuelta y surgió una figura encapuchada, más cerca que antes. El corazón de Ricardo disparó. La mujer debajo del poste de la luz. El mismo aspecto triste, pero ahora cargado con urgencia. «No deberías estar aquí», susurró. Su voz resonó como una advertencia. «Los secretos de la ciudad están despertando, y no puedes escapar de ellos».
La verdad está más cerca de lo que piensas. Ricardo sintió que el piso debajo de sus pies estaba a punto de deshacerse. Sus palabras reverberaron en su mente y se dio cuenta de que la búsqueda de respuestas se había convertido en una carrera contra el tiempo. Lo que habían descubierto era solo la punta del iceberg, y lo que se escondió en las sombras de la ciudad podría ser mucho más aterrador de lo que habían imaginado. Y así, a medida que la noche se profundizaba, el grupo se enredaba en un misterio que desafió no solo sus creencias, sino también sus propias corduras. Lo que descubrirían podría cambiar todo para siempre, y la línea entre lo real y lo imaginario estaba a punto de deshacer por completo. La mujer encapuchada avanzó, sus ojos profundos y oscuros que se fijaron en cada uno de ellos, como si pudiera ver a través de sus almas. La tensión en el aire pulsó, y Ricardo sintió un escalofrío a través de su columna vertebral. Sabía que se enfrentaba a algo mucho más grande de lo que podían imaginar. La figura parecía un centinela, guardián de secretos que la ciudad había enterrado hace mucho tiempo. ¿Quién eres?, preguntó Ricardo. Su voz salió más firme de lo que sentía. Necesitaba mantener el control incluso si su corazón era rápido. «Soy el guardián de los secretos», respondió la mujer, su voz suave, pero cargada de un peso que parecía reverberarse en las hojas de los árboles. «La ciudad está viva y sus verdades se están desarrollando. No puedes ignorar lo que está pasando». Clara, junto a Ricardo, dio un paso adelante. «¿Qué quieres decir con verdades? ¿Qué significa este símbolo?». La determinación en su voz contrastaba con el miedo que comenzaba a extenderse a través del grupo. La mujer dudó por un momento, mientras reflexionaba sobre qué revelar. «Descendiste a algo que estaba dormido. El círculo que encontraron es una marca protectora, pero también una advertencia. La ciudad no es solo un lugar, es un organismo que mantiene recuerdos, y estos recuerdos son repugnantes». Ana, todavía arrodillada, miró al suelo con ojos llorosos. «Entonces es cierto, esos sueños no eran solo sueños». Su voz fue embargada, y la emoción se desbordó con cada palabra. Víctor, que estaba más lejos, parecía en conflicto. Siempre había sido el escéptico del grupo, pero ahora la duda reflejada en su mirada. ¿Qué pasa si todo esto es solo una ilusión? Un juego de nuestra mente. No podemos simplemente creer en un extraño que aparece de la nada. ¿Pero qué pasa si tiene razón? Ricardo intervino, sintiendo la necesidad de defender a la mujer, incluso sin saber por qué. Si estamos aquí, si estamos viendo esto, entonces hay algo cierto. Necesitamos saber qué está pasando. La mujer encapuchada retrocedió y su mirada se suavizó por un momento. Su elección determinará qué sucede después, pero tenga en cuenta, hay quienes quieren silenciar la verdad. La ciudad no lo olvidará, y tú no deberías. Ricardo sintió que una ola de determinación crecía dentro de él. Sabía que era hora de enfrentar la situación delantera. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a la ciudad? «Debes bajar a las profundidades», respondió la mujer enigmática, señalando al parque. «Lo que se esconde debajo de la superficie es lo que realmente importa. Pero tenga cuidado, ya que no estarán solos. Aquellos que quieran ocultar la verdad hará todo lo posible para descubrirlo». Al escuchar esto, una ola de adrenalina viajó el cuerpo de Ricardo. Miró a sus amigos, cada uno reflejando diferentes emociones: miedo, duda, pero también una chispa de coraje. «Necesitamos ir juntos, no podemos hacer esto solos». «Pero, ¿y si no volvemos?», preguntó Ana, la preocupación obvia en su voz. «Necesitamos arriesgarnos», dijo Clara, su determinación inspirando a otros. «Si no hacemos esto, la ciudad y sus secretos continuarán consumiéndonos». Víctor, aunque vacilante, asintió. «Está bien, vamos juntos. Si no hacemos esto ahora, nunca lo sabremos, y la idea de vivir en la ignorancia es aún más aterradora».
Con una última mirada a la mujer encapuchada, que vio todo en silencio, el grupo se preparó para seguir adelante. El camino por delante era incierto, pero no podían dejar que el miedo los dominara. Tan pronto como comenzaron a caminar, la atmósfera circundante parecía cambiar. Las sombras en los árboles parecían estirarse, como si estuvieran tratando de llegar al grupo, y el viento llevaba murmullos que parecían intensificarse con cada paso. Ricardo lideró, sintiendo una llamada inexplicable que lo guió. Sabía que la respuesta que buscaban estaba en las profundidades del parque, donde el terreno se volvió más irregular y la oscuridad. Con cada paso, los recuerdos de la ciudad se volvieron más vívidos en su mente y comenzó a entender que estaba a punto de enfrentar no solo los secretos de la ciudad, sino también los suyos. Cuando llegaron a un claro, la luna encendió un pozo antiguo, cubierto de musgo y sombras. El aire estaba cargado de expectativas y una sensación de que estaban a punto de cruzar un umbral que los incautó. Eso es lo que vi en mis sueños, susurró Ana, sus ojos abiertos. El pozo. Significa algo. Tenemos que mirar adentro, dijo Ricardo, sintiendo que no había regresado ahora. Si la verdad está aquí, necesitamos enfrentarla. Clara dio un paso adelante y con una linterna iluminó el fondo del pozo. La luz reveló símbolos similares a los del amuleto y una sensación de conexión comenzó a formarse entre ellos. El grupo se acercó y la tensión en el aire se intensificó. Entonces, de repente, surgió una sombra del pozo, una figura indistinta que parecía retorcerse y dar forma, como si luchara por liberarse. Ricardo dio un paso atrás. Su corazón aceleró. Era el momento en que temían, pero sabían que no podían dudar. «Estamos aquí para descubrir la verdad», gritó. Su voz resonaba en la oscuridad. «Si tienes algo que nos muestra, hazlo ahora». La figura dudó, y por un momento Ricardo sintió que podía lograr la esencia de la verdad que buscaba. Pero antes de que pudiera entender, la sombra arrojó hacia ellos, y el grupo sintió que una descarga eléctrica viajaba por el aire. Las luces de las linternas se agitan, y el claro estuvo involucrado en un torbellino de gritos y ecos del pasado. Lo que estaba por suceder era inevitable, y la elección de Ricardo y sus amigos darían forma no solo a su destino, sino también a la de la ciudad. Con la adrenalina palpitando en sus venas, se prepararon para la confrontación final. Las sombras bailaron a su alrededor, y la línea entre lo real y lo imaginario se volvió cada vez más tenue. Lo que encontrarían profundamente en ese pozo podría cambiar todo para siempre. La sombra lanzó hacia el grupo a una velocidad impresionante y el aire a su alrededor parecía estar comprimido. Ricardo levantó instintivamente los brazos, tratando de protegerse del impacto inminente. Un grito resonó por el claro, pero no sabía si venía de él o de uno de sus amigos. Lo que sucedió después fue una explosión de luz y oscuridad. Cuando la luz finalmente se disipó, el grupo se encontró nuevamente en el claro, pero las cosas eran diferentes. El pozo ahora parecía brillar con un aura delgada, y los símbolos que alguna vez solo eran visibles bajo la linterna ahora pulsaban con energía casi viva. Ricardo miró a su alrededor, aturdido. Clara estaba acostada en el piso, luciendo desorientada, mientras Ana y Víctor se apoyaban entre sí. Sus expresiones reflejaban una mezcla de alivio y confusión. ¡Clara!, Ricardo corrió hacia ella. El corazón disparó, puso una mano sobre su hombro, y con un ligero toque ella comenzó a recuperar los sentidos. «Todo está bien». «¿Qué pasó?» «Yo no sé», respondió Clara, su voz débil. La sombra parecía querer agarrarnos, pero luego había una luz intensa. Se sentó, todavía confundida, y miró el pozo. «¿Qué fue eso?» «No lo sé, pero siento que tenemos algo», dijo Víctor, todavía respirando fuertemente. «Creo que la ciudad es diferente ahora. Siento que algo ha cambiado».
Ricardo miró a su alrededor y se dio cuenta de que la atmósfera en el claro era más tranquila, como si la ciudad misma se estuviera aliviada. Pero al mismo tiempo se estableció una sensación de inquietud. Lo que haya sucedido, él sabía que no era el final. Ana, que todavía parecía asustada, miró el pozo. ¿Qué pasa si la sombra regresa? ¿Qué pasa si esto no se resuelve? No quiero vivir con este miedo. Necesitamos entender lo que sucedió, dijo Ricardo, sintiendo un peso en su pecho. Pero lo más importante, debemos asegurarnos de que la ciudad esté segura. Esta sombra puede haber representado algo que aún no entendemos. Cuando todos se levantaron, Clara miró los símbolos que brillaban en el pozo. Estos símbolos tienen un significado. Quizás lo que enfrentamos no es solo un espíritu, sino la esencia misma de la ciudad, algo que fue atascado y ahora ha sido lanzado. La idea se detuvo en el aire y todos sabían que la batalla que acaban de ganar no sería la última. Había un remanente de misterio que aún los rodeaba, algo que podía despertar nuevamente. Necesitamos regresar e investigar estos símbolos, sugirió Víctor, su voz ahora más firme. Si hay una conexión entre ellos y la ciudad, podemos encontrar una manera de controlar esta energía. No podemos dejar que esto vuelva a suceder. Ricardo asintió, sintiendo que Víctor tenía razón. Pero tenemos que tener cuidado. Lo que sea que hayas atacado puede no haber dejado para siempre. ¿Qué pasa si hay otros como él? Entonces debemos prepararnos, respondió Clara, la determinación que crece en su voz. No podemos ser atrapados por sorpresa de nuevo, con un nuevo sentido de propósito. El grupo comenzó a explorar la limpieza, registrando los símbolos que brillaban con una luz fina. Cada uno de ellos parecía contar una historia, un recuerdo de la ciudad que ahora se hizo más claro. Ricardo sintió una conexión más profunda con sus amigos, sabiendo que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que vendría. Pero como examinaron los símbolos, una nueva sombra comenzó a formarse en el borde del claro. Era una presencia familiar, pero al mismo tiempo extraño. Ricardo frunció el ceño, al darse cuenta de que no era la misma sombra que habían enfrentado, sino algo diferente. ¿Qué sería? ¿Una nueva entidad? ¿Un aliado? ¿O un nuevo enemigo? No aprendiste, ¿verdad? La voz rompió el silencio y todos se volvieron listos para lo que vino después. La figura fue dibujada en la tenue luz, una cara que Ricardo reconoció, pero no podía entender. Era la mujer encapuchada la que los había guiado, pero ahora parecía más intensa, su presencia cargada de profunda potencia. Advertí que la verdad tendría consecuencias, dijo, su mirada penetrante fijada en cada uno de ellos. Lo que has lanzado no es solo un eco del pasado, es parte de ti, y ahora la ciudad está más viva que nunca. Tienes la responsabilidad de cuidarla, pero no será fácil. Ricardo sintió un resfriado en la columna vertebral. ¿Qué quieres decir con eso? La ciudad está cambiando, y con ella sus sombras. Necesitas encontrar un equilibrio, o la oscuridad consumirá todo lo que sabes, respondió antes de desaparecer en la tenue luz, como si nunca hubiera estado allí. La tensión se estableció nuevamente entre el grupo, y sabían que el misterio estaba lejos de ser resuelto. Lo que sea que la mujer quería decir, ella tenía un peso que no podía ignorar. Así que eso es todo, dijo Víctor, su voz firme, pero la incertidumbre aún visible en su mirada. Estamos comenzando. Sí, estuvo de acuerdo Ricardo. Su corazón latía con una nueva determinación. Necesitamos prepararnos para lo que viene después. Tenemos que entender lo que la ciudad realmente quiere de nosotros. A medida que el grupo se alejaba del claro, las sombras alrededor parecían observar, y el eco de las viejas verdades aún resonaba en sus corazones. Sabían que el viaje apenas comenzaba y que cada paso los acercaría a un destino que todavía estaba envuelto en misterio. La ciudad tenía secretos que contar y estaban listos para escucharlos. El grupo
Todavía inmerso en la incertidumbre de lo que acababa de presenciar, comenzó a alejarse del claro. El eco de la voz de la mujer encapuchada todavía resonaba en sus mentes como un susurro amenazante que no borró fácilmente. Cada paso hacia la limpieza del claro parecía más pesado que el anterior, como si la tierra misma estuviera tratando de retenerlos. Cuando estaban a punto de cruzar el límite que los separaba de la seguridad de la ciudad, un temblor viajaba por el suelo bajo sus pies. Una intensa sensación de frío involucraba el aire, y las sombras circundantes comenzaron a agitarse como si estuvieran bailando en el ritmo de una sinfonía macabra. Ricardo se detuvo. El corazón latía inigualable. La sombra. Ella no se fue, murmuró, el terror que crecía en su pecho. Clara se volvió, la expresión del pánico que refleja su percepción del peligro. «Tenemos que correr», ella gritó, pero antes de que pudiera moverse, una nueva ola de luz vino del pozo, iluminando el claro con una intensidad cegadora. Los símbolos de extracción comenzaron a rotar, formando un patrón que parecía invadir sus mentes. Ana, con ojos muy abiertos, gritó: «¿Qué está pasando?». El aire era denso, casi palpable, y un sonido como 1000 susurros comenzó a llenar el espacio. La ciudad. Ella se está manifestando a sí misma. Cuando el claro se convirtió en un caos de luz y sombra, Víctor extendió la mano al pozo, como si una fuerza invisible lo estuviera atrayendo. «Tenemos que entender eso», gritó, pero su voz fue tragada por el creciente llanto que emanó del pozo. Ricardo intentó retirarlo, pero no había fuerza que pudiera competir con la gravedad de esa energía pulsante. El grupo, ahora dividido entre la necesidad de escapar y la curiosidad instintiva de descubrir, ha visto en un impasse las sombras que crecen a su alrededor, como si la oscuridad estuviera a punto de tragarse. Entonces, con un chasquido ensordecedor, las sombras dieron forma a una nueva entidad, un espectro que parecía haberse alimentado de la esencia misma de la ciudad. Su presencia era opresiva y un escalofrío viajó por la columna de cada uno de ellos. «¿Pensaste que podrían escapar?». La entidad gruñó. Su voz resonaba como un lamento lejano. Ricardo, tomado por la desesperación, miró a sus amigos. «Tenemos que decidir, corre o enfrenta». Pero la decisión fue tomada por una fuerza más allá de su control. La entidad avanzó y al tocar a Víctor, una ola de oscuridad consumió su cuerpo, sus ojos borrando, como si la vida se agotara de él. «¡Vencedor!», Clara gritó, pero era tarde. La luz que una vez pulsó con esperanza se había convertido ahora en un abismo de desesperación. «¿Qué hicimos?». Ana lloró cuando se acercaron las sombras. La ciudad reveló su lado más oscuro. La imagen de Víctor, ahora un vacío, resonó en la mente de Ricardo, un recordatorio aterrador de lo que venía. Con un grito, Ricardo y Clara corrieron, pero las sombras se entrelazaron a su alrededor como serpientes hambrientas. El último aspecto de Víctor, aterrorizado y perdido, fue grabado en sus almas, una oscura advertencia de lo que podría pasarle a cualquiera que se atreva a desafiar lo que realmente era la ciudad. La oscuridad los envolvió, y antes de que pudieran escapar, una nueva ola de luz los siguió, no como una salvación, sino como un presagio de la aterradora verdad que todavía les esperaba. Lo que sea que la ciudad los quería, ahora era más claro que nunca. Su destino estaba sellado y la oscuridad nunca los dejaría en paz. Si te gustó esta historia, no te olvides de disfrutar y suscribirte al canal para obtener más historias como esta. Comparta con tus amigos para que también aborden estos misterios llenos de misterios. Deje un comentario a continuación diciéndole cuál fue su parte favorita o qué tipo de fin le gustaría ver en una historia futura.